Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me da mucho gusto participar con ustedes con este tema que es tan importante en este momento. Y bueno, la intención es que esta hora que vamos a estar trabajando, ustedes se lleven herramientas y muchos tips para que puedan empezar a aplicar de inmediato. Voy a solicitarles que hagan preguntas a través del chat y también pedirle al maestro Ulises si puede gestionar las preguntas para que al final nos podamos enfocar a esto y dar respuesta a las dudas que tengan. Vayan anotando sus preguntas para que no se les olviden por si son desde el comienzo del tema. Muy bien, pues vamos a trabajar con inteligencia emocional y creatividad. Para mí es de los temas más importantes, ambos son de los temas más importantes dentro del desarrollo humano y sobre todo que nos dan herramientas para poder desempeñarnos tanto como estudiantes como en la vida laboral. Tenemos que empezar, aunque parezca muy de rutina, pero es un básico, con las definiciones, con algunos conceptos para poder comprender mejor cómo es que funciona esta disciplina y sacarle más provecho cuando vayamos a las recomendaciones. Entonces, el primer punto es definir qué es inteligencia emocional, de qué se trata este concepto, qué tiene que ver conmigo, cómo puedo sacarle el mayor provecho. Les tengo que platicar el contexto y cómo se origina esta disciplina, porque desde mi punto de vista fue una muy agradable sorpresa. Fíjense, va a sonar un poquito raro, que no iniciara desde el campo de la psicología. Es en otra área donde empiezan con esta inquietud de verificar qué pasa con nuestras emociones y qué tanto tienen que ver nuestras emociones en nuestro desempeño. Esto pasó en la década de los 80 en la Universidad de Harvard. Ellos hacen un estudio de egresados, un seguimiento de egresados para ver dónde estaban sus alumnos después de alguna cantidad de años, 2, 3, 5 años de haber salido de la universidad. A mí me encanta esta historia porque siempre que hacemos una investigación, y esto hasta para nuestros trabajos de escuela seguro pasa, cuando hacemos una investigación, pues formulamos una hipótesis, ¿no? Ya tratamos de especular cuál va a ser el resultado y qué es lo que vamos a obtener. Entonces ellos creían que los alumnos que habían sido los más aplicados con mejores calificaciones iban a tener los mejores puestos laborales. Para su sorpresa, y bueno, digo esto con mucho cuidado porque tampoco se trata de dar permiso a no ser aplicados, pero va así. Para su sorpresa se encuentran que los alumnos que habían tenido mejores promedios sí tenían buenos puestos, pero puestos relativamente estándar. O sea, si alguna buena gerencia o bien empleados de confianza en alguna buena compañía. Y esto quiero hacer la aclaración, estoy hablando de la mayoría. Obviamente en todos los aspectos hay excepciones. Y esto hace que se les mueva el tapete y digan, pues entonces, ¿quiénes sí tienen los mejores puestos? Porque fíjense, yo he creído esto como un golpe al orgullo de la Universidad de Harvard, porque pues es la universidad más famosa del mundo, tal vez, bueno, no sé si sea la mejor, eso no lo sé, pero la más famosa sí es. Dicen, entonces, ¿quiénes están triunfando? Y esto muy entre comillas de lo que consideramos nosotros triunfo. Se meten más a la investigación, la tienen que ampliar y lo que descubren es que las personas que habían tenido calificaciones buenas, pero no excelentes, es decir, esto entre 8 y 9, eran los que se estaban colocando mejor. Muchos de ellos estaban muy bien posicionados laboralmente o habían generado su propia empresa. Entonces de ahí es que surge todo este movimiento y dice, a ver, ¿qué tienen estas personas que no tengan el resto? Y lo que descubren es que está muy relacionado con sus habilidades sociales y con el manejo de sus emociones, con el manejo de su propia motivación para ir avanzando, proponiéndose metas, nuevos retos y seguir creciendo. Gente que no se venía abajo si había algún rechazo, alguna negativa,
Si no eran tan aceptados socialmente, pues no los debilitaba, así como que se sacudían eso y seguían adelante. Y empiezan a estructurar toda esta información para que muchas personas lo podamos aprender, para que se convierta en una técnica y lo podamos aprender. Como definición, bueno, primero les tengo aquí una frase célebre que siempre me ha gustado mucho, es de Aristóteles, me refiero por supuesto al filósofo griego. Él, fíjense, es algo así como 300, entre 300 y 400 antes de Cristo, ya mencionaba esto. Cualquier persona puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Si bien no es una definición oficial de inteligencia emocional, pero siempre me ha gustado utilizarla porque es para empezar a identificar qué sí es y qué no es. Inteligencia emocional no tiene que ver con ahogar las emociones, con reprimirlas, con no sentir. Se trata de sentir bien, muchachos, sentir y que esos sentimientos y esas emociones nos sirvan para los propósitos que nosotros estamos buscando. Ahora sí, como definición, lo que tendríamos es que el término inteligencia emocional se refiere a una capacidad humana, y aquí también voy aclarando, es una capacidad. A algunas personas se les facilita y ya lo pueden hacer prácticamente de manera natural, pero siendo una capacidad la podemos desarrollar prácticamente cualquiera de nosotros. Para sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Esto de repente puede sonar un poco cuestionable. ¿Cómo puedo modificar emociones en los demás si apenas puedo con las mías? Bueno, parte de la intención es que aprendiendo a identificar nuestras propias emociones y a trabajar con las nuestras, les voy a ir explicando luego cómo podemos influir también para las emociones de los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Que de aquí en adelante tus emociones funcionen a tu favor y nunca más en tu contra. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos visto en situaciones de sabotaje, en donde nos proponemos un objetivo que puede ser tanto en forma personal como en forma académica, como en forma laboral. Tipo, bueno, voy a ir al gimnasio, voy a sacar mejores calificaciones, me voy a desempeñar mejor para que mis jefes me tomen en cuenta y me estén observando y sepan que si hay posibilidad de tener más oportunidades, me tomen en cuenta. Y empezamos con sabotajes a demeritar nuestras metas, creer que, pues no eran tan importantes y nadie se está fijando. ¿Y para qué quiero hacer esto? Entonces nosotros mismos nos empezamos a sabotear. Y en esta época también está como un foco de alerta. Bien, ¿cómo le hacemos para empezar a trabajar con esto? Hay una propuesta que hace el señor Daniel Goleman, que es quien saca a la luz este término de inteligencia emocional. Él es profesor investigador en la Universidad de Harvard. Él no genera el término, fue de una generación anterior de sus profesores, pero él reconoce la importancia de esto, está en este mundo empresarial donde necesita checar qué necesitamos para poder ir escalando y sentirnos bien, sentirnos mejor cada vez. Porque aquí, bueno, también con una aclaración fuerte, estamos hablando de ir escalando y de tener éxito, pero que esto sea en cada aspecto de nuestra vida. No se vale que lo pensemos nada más en el mundo laboral o nada más en economía si esto está fracturando algún otro aspecto de nuestra vida. Eso es muy delicado porque lo hemos visto y bueno, seguro lo han visto un montón en películas o nos ha tocado verlo tal vez con nuestros padres, con algún tío, el que se parten la vida trabajando y no tienen tiempo suficiente para disfrutar con la familia. También parte de la inteligencia emocional es poner esto en equilibrio. Bien, Daniel Goleman propone habilidades que nosotros podemos desarrollar, como les comenté son 5, y vamos a empezar a checar cómo funcionan estas 5 habilidades. Importante, de estas 5 habilidades, la propuesta que hace Goleman es que trabajemos
en orden, es decir, siempre verificando cuál es la primera propuesta. Una vez que la tenga más o menos desarrollada o equilibrada, pasar a la siguiente. Las tres primeras tienen que ver con inteligencia intrapersonal, o sea, cómo podemos nosotros observar y moderar nuestras emociones, y las últimas dos con inteligencia interpersonal, cómo funcionamos con el resto de las personas. La primera inteligencia que él propone se llama autoconciencia. De repente puede ser algo muy ambicioso, ¿no? El ser conscientes de nosotros mismos. Se los voy a poner un poquito más sencillo para este tema que nos incumbe, que es el manejo de las emociones. Autoconciencia en manejo de emociones significa, antes que nada, ponerle nombre a la emoción. Identificar qué es lo que siento, no tenerle miedo a ponerle nombre a lo que siento. Esto puede sonar tal vez un poquito raro, pero hay emociones que tratamos de bloquear porque además nos generan culpa. Una que me he encontrado mucho cuando doy talleres de inteligencia emocional y que agradezco mucho cuando la gente lo reconoce y lo comparte, es sentir odio. Sabemos incluso que por cuestiones socioculturales y religiosas, pues está mal visto y no se nos permite, o tenemos que empezar a trabajar de inmediato cuando sentimos esta emoción. Pero chequen qué fuerte que hay mucha gente que por este miedo a reconocerlo nunca lo trabaja, entonces se va acumulando, 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 se hace efecto bola de nieve y luego las consecuencias que tenemos pueden ser catastróficas. Otra de las emociones que también me parece muy bonito, va a sonar un poco raro, ¿no? Que la gente reconozca, digo, se me hace un gran avance y un paso importante para que podamos trabajar en esto, es la envidia. En algún taller, una señora que era directora en una empresa muy importante, estaba impartiendo el taller en León, Guanajuato, era una empresa de calzado. Viene alguien a ocupar una gerencia y aunque sea, o sea, por jerarquía, su subordinada, ella empieza a sentir como un poco de rechazo hacia esta persona, le vienen muchas telarañas mentales y lo que nos dicen en el taller es, dice, es que apenas me estoy dando cuenta y me estoy dando permiso de decírmelo, dice, me da envidia esta chica, me da envidia que tenga estas oportunidades que yo no tuve en su momento, dice, pero afortunadamente lo veo y bueno, y también con esa conciencia de querer trabajarlo para no perjudicarla y para llevar la fiesta en paz entre las dos, porque al final somos un equipo de trabajo. Autoconciencia, ponerle nombre a la emoción, que sea el nombre correcto para la emoción correcta. También en ocasiones hay disfraces de la emoción, ¿no? O estamos tan casados con emociones comunes, la tristeza, la frustración, en este momento de pandemia, la ansiedad, frustración por no poder ir avanzando de acuerdo como nosotros queremos. Pero también ocurre más frecuentemente de lo que creemos que como es nuestro vocabulario emocional, no distinguimos tan fácilmente cuando se trata de otra emoción, cuando es algo diferente a esto con lo que ya estoy familiarizado. Hay una anécdota, o bueno, es un cuento muy lindo que hace el señor Jorge Bucay, que es un ícono en temas de desarrollo humano. Él es psicólogo argentino, escritor. Le gusta mucho escribir cuentos porque el uso de la metáfora es una herramienta interesante para que nosotros asimilemos información. Y un cuento muy breve, me voy a atrever a contárselos porque es súper cortito, se llama La ira y la tristeza y tiene todo que ver con esto de autoconciencia. Nos dice que en un contexto de mitología griega existían dos personajes que eran la ira, o sea, el enojo, la furia y la tristeza. Y por alguna extraña razón eran muy amigas. Un día estaban caminando por el bosque, van hacia una zona que les parece muy linda, se encuentran con un río, como ya habían caminado mucho, pues están cansadas, sienten calor, y se quitan la ropa y se meten a nadar al río. Y están jugando en el río. De repente ven
que hay una estampida de animales y les parece muy raro y dicen, pues esto es normalmente o porque hay un incendio o porque hay cazadores, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Salen a toda prisa y en esa prisa se equivocan con la ropa y la ira se pone en la ropa de la tristeza y la tristeza se pone en la ropa de la ira. Y solamente cierra Jorge Bucay con este comentario, que es por eso que en muchas ocasiones lo que consideramos tristeza está ocultando un enojo muy fuerte, que puede ser un enojo desde la niñez, un enojo por cosas que no podíamos solucionar siendo muy pequeños. Y volvemos al punto, ¿no? Como puede estar mal visto, por ejemplo, estar enojados con nuestros papás. Lo que está tapando esto es una expresión de tristeza, pero lo que realmente en el fondo es enojo. Y a la inversa, puede haber una tristeza profunda y que yo lo esté demostrando con agresividad y estar enojado con el mundo, porque me da más vergüenza decir que estoy triste. Esto pasa muy regularmente. Insisto que aquí también vamos a encontrar excepciones, pero también tiene que ver con una cuestión de género. Todavía, la mayoría. ¿Qué es más común que un hombre acepte enojo, o sea, en tema de autoconciencia, a que acepte tristeza? Porque la sociedad nos hemos encargado como de tachar de alguien débil, nos parece extraño que el hombre esté triste. Bueno, eso se está acabando, afortunadamente lo estamos trabajando y gracias a estas herramientas. O que es más común que una mujer exprese tristeza, aunque hay un enojo muy fuerte. Bien, entonces, primero ponerle el nombre correcto a la emoción correcta. Después lo que tenemos es autorregulación. En sí es esta segunda habilidad sería prácticamente por lo que se reconoce a toda la inteligencia emocional. Tiene mucho que ver con el control. Tener control y regulación, o sea, la medida correcta para esa emoción. De autorregulación está totalmente vinculado también con la frase de Aristóteles, la que acabamos de ver, donde tendríamos que, no es que sea malo que yo sienta, el problema es cuando está desbordado, ese es un enojo que no está proporcional al evento, que tengo mis temas que son mi sacatapón, o sea, estoy aguantando, pero pasa esto y ya no me puedo controlar, o que sea contra una persona que no es la que está originando la emoción, o que sea en una forma que no es la más sana para mí y para la gente que me rodea. Entonces, en esto es la medida. Medida y control, pero aquí también con una súper aclaración. No podemos solamente controlar. Tenemos que ver otro tipo de herramientas, porque si nada más, lo voy a decir como lo decimos en el día con día y entre amigos. Si nada más me estoy aguantando, eso no es inteligencia emocional. Si nada más estoy reprimiendo lo que siento, eso no es inteligencia emocional. Son mecanismos necesarios, porque no con cualquiera voy a destapar lo que me está pasando por la mente ni lo que siento, no con cualquiera. Pero tengo que exponerlo en equilibrio. ¿En qué momento sí me tengo que aguantar? ¿En qué momento sí tengo que hablar? ¿Y en cuál es la medida que me puede convenir más? Una vez que paso por estos elementos, un tema que es súper importante y que ahorita lo vamos a vincular con la creatividad es el tema de motivación. Motivación tiene mucho que ver con autoconocimiento, chicos, porque en este punto tenemos que ser responsables por nuestra propia motivación. Al igual que todo el mundo emocional, es esto que me ocurre a mí, esto que te está ocurriendo a ti, es 100% responsabilidad de cada uno. Si nosotros seguimos poniendo la responsabilidad sobre algo externo, porque me siento triste, porque me siento frustrado, porque no me siento motivado, no vamos a poder crecer de acuerdo al potencial que tenemos todos nosotros para crecer. No es posible. Solo en la medida que nos hacemos responsables de nosotros mismos es que podemos ir más allá que la media, más allá que la mayoría. Y la motivación tiene que ver con esto. Necesita los pasos anteriores, necesita saber en autoconciencia qué te motiva y qué no te motiva.
con qué cosas te carga la pila, te pones de buenas, enfocas en lo que estás haciendo, te concentras, y qué otras cosas son distractores, son vampiros energéticos, así como que, ay, pues es que mi amigo el quejumbroso y el que anda de fatalista y el que todo lo ve mal y negativo, pues me cae bien, pero a ver, tengo que ser consciente. Cada vez que me junto con él termino así como todo ponchado, debilitado. Pues bueno, es bueno darnos cuenta para saber que si yo estoy enfocado en una meta, en lograr algo, puedo evitar en ciertas ocasiones ese tipo de contacto para que mi energía esté en el nivel que yo requiero. El tema de motivación es muy extenso. Ahorita me gustaría que nos quedáramos con hacernos responsables y ser conscientes de qué es lo que nos lleva hacia adelante, qué es lo que nos debilita y empezar a tomar control también de este tipo de situaciones. Una vez que trabajamos con nosotros, empezamos a trabajar con el resto de las personas y la habilidad que propone para estar desarrollando inteligencia interpersonal con el resto de la gente es empatía. Va más allá del famosísimo ponte en los zapatos de otro, que además no lo recomiendo, no es higiénico. Va un poquito más allá de eso. Ser empáticos, primero tendríamos que hacerlo con nosotros mismos. Y ya les dije, pasar por cada una de las partes del proceso. Cuando conseguimos hacerlo, también vemos esas partes del proceso con otras personas. Vemos cuál es la emoción que está experimentando, hasta donde se nos permita verlo, porque tampoco podemos pretender descifrar en una forma exacta cuál es la emoción de la persona, pero lo puedo tratar de imaginar. Regularme de acuerdo a lo que está pasando con esa persona o ver bien qué está pasando con su propia regulación y dialogar al respecto. Observar qué es lo que le motiva y qué le desmotiva. Y fíjense, en este punto es donde podemos empezar a modificar emociones en otras personas. Porque si yo sé que le recontrachoca que le diga esto o que se hable de este tema, o sea, obvio, si es indispensable hablar de algún tema, pues tengo que buscar un contexto que sea el indicado y decirle a la persona, a ver, necesitamos que se hable y bueno, poner las cosas en la situación más adecuada para que podamos obtener un resultado. Pero si estoy viendo que está enojadísimo, que ya incluso hasta se puso rojo, que se nota que está respirando acelerado, está bufando, y yo saco el tema sensible y la persona explota y todavía me pongo de víctima a decir, ay, es que ¿por qué me trata así? ¿Por qué reacciona de esta manera? Pues no es falta de empatía de mi parte. Si estoy viendo cómo están las cosas y aparte le estoy picando la costilla y estoy friegue y friegue, pues como rayos. Entonces la empatía también es observar si en las emociones del otro puedo interactuar, si es el momento adecuado. Fíjense, aquí la palabra que podría embonar en una forma súper sencilla es si soy prudente. Creo que en esto nos falta mucha educación de la mayoría de las personas para ser prudentes con las emociones de las otras personas, pero que va siendo más sencillo si primero me doy cuenta qué pasa conmigo, si puedo hacer mi análisis, observarme como si fuéramos nuestra ratita de laboratorio o nuestro experimento o nuestro robot por armar, si yo puedo observar eso y darme cuenta, ok, yo funciono así, me comporto de esta manera, cuando pasa esto reacciono de esta manera, va a ser más sencillo que también lo empiece a ver con las demás personas. Y la quinta habilidad que nos proponía Goleman se llama destrezas sociales. Desde mi punto de vista, siempre lo he visto como, fíjense, muy en vocabulario de ingeniería, que al final pues tengo que ver con eso también, como si fuera mejora continua. Porque destrezas sociales, la propuesta que hacen es, y todo lo que puedas aprender que te permita facilitar tu relación con otras personas. Todo lo que puedas aprender. Entonces, si nos topamos con un libro o un curso o un tutorial o lo que encontremos de liderazgo,
comunicación efectiva, técnicas de negociación. Bueno, en general, trabajo en equipo, de las que me faltaban, de las esenciales. Todo aquello que yo pueda seguir aprendiendo, parte de la mejora continua, que me ayude a comunicarme mejor con otras personas y poder fluir mucho mejor con otras personas. Es la propuesta base de Daniel Goleman y ya fue mucha teoría para ver entonces qué hago con mis emociones, ¿no? Bueno, yo creo que aquí ya tendríamos trabajo para poder avanzarle y si lo vemos en vocabulario pandemia sería, a ver, ¿qué es lo que siento? Frustración, siento ansiedad, siento desesperación, ok, ya le puse nombre. Y lo que siento, pues desde mi punto de vista, cada uno vamos a decir, pues es que sí es correcto, porque me está pasando esto, entonces es lógico que yo sienta esto otro, pero ¿me sirve o no me sirve? Si me sirve para desahogarme, bueno, hay un tema aquí que es súper importante, que cuando estamos trabajando con técnicas de inteligencia emocional es casi obligatorio desahogar, sacar energía de más, sacar emociones. Y fíjense, les voy a dar aquí, va como un primer tip, ahorita vamos a ir con una herramienta para modificar emociones, pero ahorita como tip, es indispensable que se desahogue, porque si no se va a ir juntando, y con un estímulo que pueda ser insignificante para otros, podemos explotar. En sí, queda como una nota al margen. Cada vez que exploto de manera desmedida por una cosa que nada que ver, quiere decir que no me he estado desahogando en forma adecuada, que he estado acumulando de otras muchas cosas y que esto fue nada más mi sacatapón y saqué todo. Desahogarnos. Se pueden desahogar, chicos, como se les ocurra, siempre y cuando sea sano para ustedes y para la gente que les rodea. Tiene algo de ecológico este concepto, ¿no? Desahógate como se te antoje, como sea lo que te guste a ti, que sea suficiente para ti. El desahogo por excelencia y el más sano y el más ecológico que existe es hacer ejercicio, porque estás matando dos pájaros de un tiro. Estás sacando energía que no te sirve, sacas estrés, y fíjense, ahorita mismo ya lo estoy haciendo, y te cargas de los químicos que sí nos hacen bien, como pueden ser las endorfinas, ¿no? Nos ponen otro canal. Bien, entonces entra como tip, es indispensable que nos desahoguemos. Ahora, ¿qué hacemos para hacer la modificación de emociones? Se los voy a decir en la forma más sencilla porque tenemos muy poquito tiempo y espero que tomen nota. Igual, si quieren dejar correo y les comparto la presentación, con todo gusto lo hago para que después retomen algún dato. ¿Cómo elaboramos las emociones? Sentimiento emocional, dice aquí, está conjugando los dos niveles. De manera general, y esto porque es una pregunta, cuando sí los dejo hablar e interactuar, es una pregunta común. ¿Cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción? De manera general tiene que ver con intensidad, profundidad y duración. De tal forma que los sentimientos se les reconoce como sensaciones que son más profundas y más duraderas, como puede ser el amor o el odio, y las emociones como algo más efímero, más superficial, menos intenso. Entonces, de aquí puede ser la tristeza, la alegría, el enojo, pero son cosas más pasajeras. ¿Cómo es que se forman esto? ¿Cómo lo elaboramos? Siempre, siempre, sin excepción, tendrá que ver con el significado que le estamos dando a las cosas. Y fíjense, antes de entrar tal cual a la herramienta, ya les puedo adelantar que todo lo que sentimos, todo, absolutamente todo, es 100% nuestra responsabilidad. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. ¿Cómo se construye? Necesita de dos elementos para generarse una emoción. Puse ahí al teacher Albert Einstein porque estoy hablando de una fórmula, aunque bueno, puede sonar como en oposición, ¿no? Temas emocionales y de psicología respecto a cuestiones duras como pueden ser los números. Bueno,
Siempre, para que nosotros generemos una emoción, necesitamos dos elementos. Uno se llama estímulo, que es lo que ocurre afuera de mí. Los estímulos, yo me doy cuenta que ocurren porque yo los capto a través de uno o más de mis sentidos. Traduzco. Para darme cuenta que algo pasa, yo necesito verlo, oírlo, probarlo, olerlo o tocarlo. ¿Sale? ¿Qué pasa? Les voy a poner un ejemplo que no nos va a encantar a ninguno, pero yo creo que con esto puede quedar muy claro. Voy caminando por Chapultepec, voy por Chapu, entonces paso fuera de un café, volteo hacia el café y dentro están nada menos que mi pareja con alguien más. Digo, en una situación que no es nada que delate nada. O sea, se están tomando un café, están en la mesa y están platicando. Pero la persona con la que están, pues es candidateable. ¿A qué me refiero? Que no es alguien ni demasiado joven, o sea, no es un niño, una niña, ni una persona muy grande, un ancianito. Entonces está como en rango de edad y se me mueve el tapete. Pero es algo que vi. Veo a mi novio con una chava, no me dijo que iba a estar aquí, y eso es exclusivamente el estímulo. El estímulo tiene características de objetividad porque es captado por nuestros sentidos. Si yo describo el estímulo, tiene que ser en esa descripción objetiva, exclusivamente lo que vi. Vi a fulano con una chava que no conozco y no me dijo. Sin interpretación, sin juicio de valor. O sea, sin interpretación es, me está engañando, y ya que empieza el drama ahí impresionante. O, ¿por qué no me dijo? Seguro me oculta algo, y empezar con las arañas mentales. Estímulo es exclusivamente que captaron mis sentidos. Lo que se le suma a esto es la etiqueta, que es la interpretación, o lo que en la lámina anterior decía, el significado. Esa etiqueta lo que hace es ponerle significado a lo que vemos. Las etiquetas, chicos, es la parte subjetiva de todo, porque le estoy asignando yo, de acuerdo a quién soy yo, de acuerdo a mi historia, de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a toda yo. Entonces ahí sí puedo ir desde la interpretación más objetiva de, me parece extraño, también de acuerdo a cómo sean las relaciones, me acerco, saludo, o después le digo que lo vi, ¿no? Como algo muy tranquilo, muy objetivo. A interpretaciones muy radicales de me está viendo la cara de ti y es que apenas se puede creer, yo que le di todo y la telaraña, pero así, ¿no? A velocidad a mí, explotando. Bueno, estos dos elementos son indispensables. Que pase algo, que yo le dé un significado para generar la emoción. Pero fíjense, de acuerdo a este ejemplo que les acabo de dar, bueno, les voy a hacer una pregunta a la que yo sola me voy a responder porque los tengo en silencio, pero ojalá cada uno responda desde antes. Si se necesita un estímulo y una etiqueta para que se genere una emoción, ¿qué es realmente lo que genera la emoción? ¿El estímulo o la etiqueta? Y aquí espero que ya todos les haya pasado por la mente o lo hayan dicho en voz alta. Efectivamente, lo que genera la emoción es la etiqueta. Es el significado que yo le doy a las cosas. Si fuera el estímulo, toda la gente se sentiría exactamente igual con todo lo que percibe. Y eso no es de esa manera. Si yo como total extraña veo a alguien, una pareja, se me resbala y se me da exactamente lo mismo. O igual si soy muy chismosa y muy mitotera, puedo empezar a alucinar de, ay, esos son pareja, y empiezo con mis etiquetas, pero que también tendrá que ver con mi historia. Si es de esta manera, va con una muy buena noticia. Si somos nosotros los que generamos nuestras emociones y siempre ocurre de esta manera, tenemos el poder de cambiarlo. Tenemos el poder de sentirnos mejor. Tenemos el poder de ser personas mucho más saludables emocionalmente. Incluso de generar las emociones que me ayuden a moverme hacia lo que yo estoy buscando. Que en eso también vale mucho la pena plantear objetivos. ¿Cuál es mi objetivo emocional de vida? Bueno, lo voy a poner más en corto porque nos puede ser más productivo. Ahorita que estamos a 11 de febrero, ¿cuál es mi objetivo para el mes de febrero? ¿Cuál es mi objetivo para hoy que es jueves de aquí al fin de semana?
¿Cuál es mi objetivo? Y si el objetivo, que espero que sea de la mayoría, sentirnos bien, y aquí cada quien le puede poner la escala que quiera, ¿no? A lo mejor eufóricos, súper entusiasmados, pachangueros, pues también tiene que ver con sus personalidades. Pero lo puedo poner en una forma más neutral, que también como anticipo de qué es lo que nos genera más bienestar a mediano y a largo plazo. Creo que la verdadera búsqueda es de paz, es de tranquilidad. Y cuando tenemos eso, podemos plantearnos lo que se nos ocurra y lograrlo. Les tengo también un ejemplo que tiene que ver, esto lo uso mucho cuando estamos en salón, en talleres, pero pues bueno, ahorita no lo vamos a imaginar. Estamos en un salón, hay un grupo y todos se ríen, hay una respuesta física emocional, una activación. Y aquí lo que quiero que ustedes pongan en contexto, quiero que cada uno se viva en el ejemplo y sea, a ver, yo entro en el salón y en el momento que yo entro, todo el mundo suelta la carcajada, todo el mundo se ríe. Entonces lo que vi, lo que oí es un grupo de gente riéndose. Ese sería el estímulo. Y va de esta manera, de acuerdo a la etiqueta que le ponga cada uno, es como se van a sentir. Entonces, si alguien empieza con, hice el ridículo, se están burlando, pues pueden sentir vergüenza. Si la etiqueta es, mira, se están divirtiendo, vamos a pasarla bien, está padre, qué chido, y tienen buen ambiente y qué relajo, pues me voy a sentir contento. Sí, la etiqueta es bola de maleducados, como si yo no tuviera qué hacer y aquí perdiendo el tiempo y estos nada más con su relajito, me voy a sentir enojado. Y esta última que tiene como perfil argentino sencillito y carismático, creo que les gusta porque al entrar yo se pusieron alegres, ¿no? Yo les hice el día y se sentirá esa aprecio. Si se fijan, muchachos, es exactamente el mismo estímulo y es la etiqueta la que está generando la emoción. Y que aunque aquí puede ser con estos 4 ejemplos, 4 personas diferentes, sin lugar a dudas, a todos nos ha pasado, que de acuerdo al estado de ánimo que estemos, es como vamos generando etiquetas. Y aquí también lo dejo como un punto de reflexión. Generamos etiquetas, ya les dije, de acuerdo a personalidad, pero también a cómo ha sido nuestro estado de ánimo en las últimas horas. Y eso es lo que va formando nuestro mundo emocional. Eso es lo que va marcando cómo me voy sintiendo. Y es como si fuera una rueda que se retroalimentara. Que si me siento mal, yo solito provoco sentirme peor y peor y peor. El último tip en este sentido, y ya para meterme al tema de creatividad, porque nos quedan pocos minutos, sería, es un trabajo de vida. Y desde antes de decírselos, a mí me queda claro que no es sencillo, que no, pues no es cualquier cosa, pero mi recomendación es observa tus pensamientos, presta atención a tus pensamientos. Si te sirve, escríbelos o grábalos o cuéntaselos a alguien, pero en la medida que seamos conscientes de qué nos está pasando por la mente, en esa misma medida vamos a tener más control sobre nuestras emociones. Y si a alguno le pasa por la mente en este momento, pues yo no tengo tantas broncas, a mí no es que me altere, ni que me ponga fúrico, ni que me agüite mucho. Bueno, pues ya tienes un avance en el trabajo por realizar, ahora la meta es más ambiciosa. ¿Y cómo le hago para sentirme mejor? Y también tiene que ver con observar tus pensamientos. Podemos utilizar este esquema. Si quieren, incluso pueden hacer ahorita captura de pantalla para que se queden con el molde, que sería, ¿cómo empezamos a trabajar? Esto lo trabajo en talleres, el que vayan llenando las personas que pasa con alguna situación en específico donde sentí qué emoción, lo puse en ese orden porque nos es más funcional. Primero, distinguir la emoción, ¿no? Y también nos apegamos a habilidades emocionales. Siento coraje. Igual pueden ponerlo en el vocabulario que ustedes tengan, como les pase por la mente, porque si alguien dice, yo me siento encamionado con la otra palabra, pues órale, se vale, o sea, como tú lo sientas, porque no podemos ponernos románticos en el vocabulario y decir, ira. Si para nosotros esa palabra no la utilizamos, no tiene que ver con nosotros, pues no.
Entonces, encamionado, ¿qué pasó? Acuérdate que estímulo es la parte objetiva. ¿Qué viste, qué oíste, probaste, oliste, tocaste? Y poniendo qué pasó, por último pones qué significado le puse, qué me pasó por la cabeza. En la medida también que nosotros podamos ser sinceros en tal cual como me pasó por la cabeza, con sapos y culebras, con alucines, con paranoia, o sea, porque en esta reacción primaria de me está poniendo los cuernos, pues es paranoia. Bueno, salvo que veamos algo muy evidente, pero aún así depende de la etiqueta, es cómo pasemos la emoción y cómo sobrevivamos a esto. Si estoy machacando, rumiando y reciclando el me siento ansioso, me siento mal, me siento ansioso, me siento mal, pues se van a sentir peor porque no lo están alimentando, o sea, el pensamiento que es el que me lleva a generar la emoción, no lo están alimentando con algo que les sirva. Seamos conscientes. Muy bien. Después de todo esto, pues, ¿y cómo le hago para moverme también a cosas diferentes? No solo emocionalmente, sino en otros muchos sentidos. Y la clave tiene que ver con creatividad. Empezamos con esta idea base. Para ser creativo, primero debemos entender qué es la flexibilidad. La flexibilidad consiste en tener el mayor número de opciones, de posibilidades de elección. Cuantas más puertas tengamos por abrir, más flexibilidad tendremos a nuestro alcance. Desde mi punto de vista, es muy relacionado el trabajo de emociones con ser creativos. En muchas ocasiones me he encontrado que la gente resuelve emocionalmente en la medida que tiene más opciones que le da la creatividad. Que se le ocurre, a ver, ¿cómo me desahogo? Y ¡fum! Listota de opciones. Y no es nada más de una o dos y con trabajo, no, lanza 50 opciones de me puedo ir acá y puedo hacer esto y puedo hacer acá. Bueno, claro, en este momento con cuidado y si les es posible, no salgan de casa por piedad. Ahorita las cosas están muy feas. Y bueno, teniendo lluvia de opciones, ¿cómo le hacemos para generar más opciones? Este concepto de creatividad a mí me encanta porque tiene todo que ver con las nuevas definiciones de inteligencia. Incluso en talleres de inteligencia emocional empezamos por definir inteligencia. Antes de meternos en el punto por trabajar, antes que nada, ¿qué es la inteligencia? Me encanta que tiene esto apenas 15, 20 años, que se modifica el concepto de inteligencia para dirigirlo hacia poder solucionar. Que no es inteligente la persona que solo replica. Eso tiene más que ver con obediencia, con apegarnos a las reglas, que está bien. Pero eso no necesariamente nos da soluciones ante cuestiones diferentes. Cuando ocurre algo que nunca te había pasado y lo puedes solucionar con cosas que antes no se te habían ocurrido, tiene que ver con creatividad y tiene que ver con inteligencia. Y esto también muy vinculado a la historia que les conté al principio de y qué veían en ese seguimiento de egresados con los alumnos más aplicados, donde esas personas simplemente estaban haciendo réplica de lo que se les pedía, pero no proponían más, pero no creaban, pero no tenían esa inquietud. Entonces esto, pues bueno, se tiene que manejar en equilibrio porque al final seguir las reglas es importante, pero salirnos del cuadrito también tiene muchos beneficios. Generar soluciones, usar el potencial de la mente para llegar a soluciones adecuadas. Tiene que ver también con algo, una disciplina relativamente nueva, no disciplina, perdón, una habilidad relativamente nueva, que es el pensamiento sistémico. Teoría de sistemas, ustedes lo habrán checado, bueno, desde el punto o vista desde la ingeniería, tiene 1000 usos el tema de sistemas, que puede relacionarse con un equipo de cómputo, puede relacionarse con una línea de trabajo, cómo va fluyendo el proceso dentro de una manufactura o dentro de cómo circulamos documentación y cuáles son los pasos que se están siguiendo en un sistema familiar desde el punto de vista de la psicología. De hecho,
la UNIVA tiene una maestría buenísima y muy recomendable que es en psicoterapia familiar sistémica, ver a la familia como un sistema. Y este tema del pensamiento sistémico o de inteligencia sistémica tiene que ver con poder tener en cuenta la mayor cantidad de los aspectos que están involucrados para que cuando yo tome una decisión sea o en el mayor beneficio de todos los involucrados o en el menor daño de todos los involucrados. Porque de repente se nos ocurren cosas brillantes, tipo, voy a inventar, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto? No, pues inviértele 1 millón más y dices, bueno, y estás viendo el riesgo, qué tan seguro es, qué me va a implicar meterle otro millón y cómo voy a restar presupuesto para el resto de las áreas. Tengo que ver las cosas de manera sistémica. Para puestos gerenciales y directivos es indispensable que se tenga pensamiento sistémico. Empezar a crear soluciones. Y me van a decir, ok, Mónica, ¿y cómo le hago? Pues bueno, con los minutitos que nos quedan, nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué es importante para empezar a generar soluciones? Algunos elementos, pero que no son los únicos, pero sí los tenemos que tomar en cuenta. La imaginación. En esto, chicos, es importante que veamos eso que tenemos de manera natural, porque como cuando el ser humano nace, como bebés, como niños pequeños, la imaginación está desbordada. Desafortunadamente entramos en un proceso de domesticación, le dicen algunos autores, donde nos van cortando, criticando, señalando, diciendo que no, diciendo que es malo, y lo vamos haciendo más reducido, más reducido, más reducido. Y hay gente que le cuesta mucho trabajo imaginar, o sea, ser creativo desde la imaginación, desafortunadamente por su historia, porque ha sido muy criticado, muy cortado en este punto. Pero ahorita como ejercicio, ustedes pueden también jugar mucho con eso en, a ver, tanto para solucionar mis emociones como para hacerme de más herramientas para lo que se me va presentando en el día con día, para solucionar problemas. Imagina. Y puedes imaginar a lo mejor de entrada un disparate, pero puede tener de fondo algo muy rescatable que se pueda utilizar. Entonces, empezar a jugar con eso. De hecho, hay técnicas para juntas directivas que podemos tener elementos que estén en ese riesgo, pero que en el trabajo en equipo podamos pulirlo, ¿no? Así como, a ver, tú dime lo que se te ocurra, lo que sea. No lo objetes, no lo critiques, no lo filtres, lo que sea. Entonces van haciendo lluvia de ideas y en base a eso se puede llegar a soluciones padrísimas. Las grandes empresas, muchas de las grandes empresas que ahorita están en el top en éxito y en desarrollo, tiene que ver con este tipo de técnicas en el proceso creativo. El siguiente elemento que tenemos es la crítica, pero crítica desde el punto de vista constructivo. Crítica no necesariamente es nada más señalar. Podemos usar crítica como filtro. ¿Con qué sí me quedo? ¿Qué no? Y poder avanzar. Y como tercer elemento, la comprensión. Y aquí nos dice que para poder criticar, aplicar o investigar es necesario comprender, tener más información de lo que está ocurriendo. Mientras más datos tengamos, va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos hacer una propuesta que nos haga sentir mejor o que nos ayude a solucionar. Aquí habla de términos muy académicos para investigación, el tema de análisis y el tema de síntesis, y como recordatorio de las materias de metodología, que a la mayoría no les encantan, pero son de mucha utilidad, que es, primero, junto toda la información que me sea posible, la mayoría, todo lo que pueda, y después de eso empiezo a filtrar para quedarme, hacer una síntesis de lo que me pueda ser de utilidad. Voy a cerrar con una técnica y que aquí también va con ejercicios que ustedes pueden empezar a aplicar de inmediato, que es con gimnasia cerebral. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado de esto, de la gimnasia cerebral. Con el poquitito tiempo con el que contamos para esta plática fue lo que me pareció más práctico, más de aplicación inmediata y que podamos aprovechar al máximo. Fíjense. La gimnasia cerebral es una técnica que se desarrolla
bueno, se da a conocer y se hace famosa en los 90s, pero ya tenía desde los años 50 desarrollándose en diferentes universidades de Estados Unidos, que descubre con el conocimiento de las funciones de cada uno de nuestros hemisferios cerebrales, descubre que podemos sacar mucho más provecho de nuestro cerebro si estamos conscientes de qué pasa con cada hemisferio, digo, en forma general, lo que nos han dicho desde la primaria, secundaria, prepa, de que hemisferio derecho se encarga de lo intuitivo, emocional, sí, tiene que ver con lo creativo, con lo holístico, o sea, de ver las cosas como un todo, tiene que ver con lo sistémico, y nuestro hemisferio izquierdo se encarga de la parte lógica, matemática, racional, de los juicios, de la crítica. Y aquí no es que uno sea bueno y otro sea malo, los dos son necesarios, los dos son buenísimos. En la medida que podemos tener activados ambos, es que podemos generar soluciones creativas. Gimnasia cerebral nos da dos reglas súper sencillas para activar creatividad y para muchas otras cosas. Ojalá les lata el tema y se metan un poquito más a investigar sobre gimnasia cerebral. Dos reglas. Una es que usemos ambas extremidades para estar haciendo estimulación de los dos hemisferios cerebrales, ambas. Una solución es usar el lado no dominante. Por ejemplo, para todos los que son diestros, que usen su mano izquierda. Primero con cosas que les sean sencillas, que no les generen problema. O sea, no pretendan manejar solo con la mano izquierda porque se pueden poner en riesgo. Pero pueden hacer ejercicios de escribir algunas cosas. Si les cuesta mucho trabajo, pues pueden empezar desde la parte básica de hacer rayas, círculos, movimiento, tomar cosas con la mano izquierda, comer con la mano izquierda, y eso ayuda a que se vaya estimulando el hemisferio que está regularmente menos estimulado. También aquí aclaro, los dos están trabajando todo el tiempo, porque hay personas que tienen la idea de que si son diestros y están usando hemisferio izquierdo, ya saben, esto funciona cruzado, el hemisferio derecho está como con telarañas y dormido y en coma. No, no, en lo absoluto. Los dos hemisferios están funcionando, pero uno se ve más estimulado que otro. Entonces, primera regla, uso del hemisferio no dominante. Puede ser con el uso de ambas manos, por ejemplo, voy a tomar un marcatexto. El estar haciendo ejercicios tan sencillos como pasar de una mano a otra puede ser incluso así de simple, suficiente para empezar a estimular. De hecho, esto lo hacemos instintivamente. No sé si se han fijado que ante alguna problemática, muchos de nosotros empezamos a caminar de un lado a otro y a manipular un objeto. Esto es gimnasia cerebral instintiva. O sea, estamos necesitando estimular para que vengan nuevas ideas. Y la otra regla es, y con esto vamos a terminar la información, hacer cosas nuevas. Todo lo que pueda ser nuevo o diferente. Cambia de rutina, muévete, experimenta con cosas, con sabores, con olores, con colores, otro tipo de ejercicios, otra forma de tomar apuntes, haz cosas nuevas o diferentes. La gran aportación que hace gimnasia cerebral, la mayor aportación es decirnos que el mejor ejercicio que podemos dar a nuestro cerebro es estar aprendiendo, porque ante cada aprendizaje el cerebro hace nuevas conexiones neuronales, hace sinapsis, y eso como impulso eléctrico es el mejor ejercicio que puede recibir nuestro cerebro. Traduzco, en la medida que nosotros sigamos aprendiendo, así tengamos 70, 80 años, 90, lo que Dios nos preste de vida, mientras yo siga aprendiendo, mi cerebro puede permanecer fresco, receptivo, atento, creativo. Si yo dejo de aprender, el cerebro empieza en deterioro. Y eso, bueno, incluso hay estudios que dicen que la gimnasia cerebral es preventiva de Alzheimer. Hacer cosas nuevas, muévanse a hacer cosas nuevas y diferentes. Eso sería más que suficiente para activar nuestro cerebro, eso sería más que suficiente para generar situaciones, soluciones creativas, e imagínense lo que impactaría esto en nuestro mundo emocional. Bien, chicos, cierro con esta frase de Alexander Graham Bell. Ustedes saben que lo conocemos como inventor. Dice, nunca ande por el camino trazado, porque él solo conduce a donde ya fueron otros.
Y creo que muchos de nosotros queremos dejar huella, dejar algo diferente, y ojalá así sea con todos nosotros. Muchísimas gracias. Están aquí mis datos de contacto. Le pido a Ulises que me diga si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario. Me encuentran en todas las redes sociales como Mónica Gudiño Cabrera. Suscríbanse a mi canal de YouTube, aquí haciendo comerciales también. Y escucho sus preguntas. Muchas gracias, maestra Mónica, por compartirnos el día de hoy esta plática tan interesante. Sin duda un tema muy importante en estos tiempos en que las circunstancias nos ponen a prueba. Abrimos espacio para preguntas o dudas. Les pedimos utilizar las herramientas del Zoom o a través del chat o levantando su mano para hacerles la palabra. ¿Alguna pregunta? Pregunta alguien, ¿hay alguna forma en que podamos saber si estoy deprimido? Sí. Bueno, les comentaba que la diferencia entre emoción y sentimiento tiene que ver con duración y tiene que ver con intensidad. La depresión es uno de los ejemplos de esto porque se diferencia de la tristeza en cuánto tiempo llevo sintiéndome de esta manera, con qué intensidad lo siento, y una de las formas de diagnosticarnos depresión también tiene que ver con qué tanto nos incapacita. Si por sentirme de esta manera he dejado de convivir, he dejado de prestar atención a mis estudios, me desempeño en una forma más debilitada. A grandes rasgos sería de esa manera. Gracias. Otra pregunta. ¿Nombre de algún libro relacionado con inteligencia emocional? Con gusto. Inteligencia emocional de Daniel Goleman es el más reconocido. Tiene un enfoque algo en temas fisiológicos y neuro, pero también da aportaciones muy interesantes. Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta a alguien, ¿cómo me puedo dar cuenta que me estoy mintiendo a mí mismo? Por ejemplo, que llevo mucho tiempo haciéndolo y ya no sé si es parte de mí o algo que yo mismo me metí a la cabeza. Muy bien. Bueno, tengo dos formas para responderte esto y fíjense, aquí no lo mencioné, pero agradezco mucho la pregunta porque nos da pie. Las emociones también son una forma de conocernos muy, muy, muy importante. No hay como la emoción correcta o incorrecta porque cada cabeza es un mundo, pero lo que sí hay es cómo te hace sentir eso. Y ese es tu termómetro. O sea, el saber si me estoy mintiendo o no, si te hace sentir bien, si no te está dañando, si no daña a alguien más, por ahí va. Si no me hace sentir bien, me genera incomodidad, me hace tener ese tipo de dudas, el tener la duda ya es como un punto de referencia, eso es lo que te va a decir. Para saber qué tan correcta es esa emoción para mí, dos filtros. ¿Cómo me hace sentir? Y si se parece a lo que yo tengo como meta. Porque aquí cuando entramos en temas personales, por ejemplo, me ha tocado tener como participantes a señoras que padecen violencia en casa. Entonces la pregunta ¿es eso lo que tú querías para tu vida? Porque a lo mejor las emociones están dormidas, ¿no? Por ahí. Gracias. La pregunta es un poco larga. Mucho se dice que en los primeros años es necesario definir una lateralidad del cerebro. Cuando mi hijo estuvo en preescolar, esa fue una presión constante de las maestras y la psicóloga del colegio. De lo último me surge la duda, ¿cómo estos ejercicios de inteligencia emocional empatan con la propuesta de desarrollar ambos hemisferios del cerebro? Bueno, de manera general, tiene que ver con vieja escuela el que se defina un solo lado, porque cada vez hay más estudios que demuestran que el uso de ambas extremidades da mucha más estimulación al cerebro y puede generar más creatividad. Yo soy zurda, bueno, soy prácticamente ambidiestra, pero escribo con la mano izquierda y también pasé por esa presión, pero pues hace 45 años, ¿no? Ahora ya no, creería que ya no es así. Aquí creo que se vale
poner filtros, poner crítica, sí que lo defina, pero que no quede como algo limitante para el niño. Al contrario, poder estimular ambos le va a traer muchos más beneficios. No hay nada que esté contraindicado con que estén estimulados ambos lados. Nada. Ok, gracias. Estamos sobre tiempo y solo me permiten hacer una pregunta más. Con respecto a la audiencia, me voy a permitir hacer la pregunta yo mismo porque la considero importante. Mónica, viene una fecha este próximo fin de semana, se contrapone con las recomendaciones para esta pandemia. Tenemos que elegir si dejamos pasar un 14 de febrero o nos arriesgamos a perder todos los 14 de febrero que sigan. ¿Qué le recomiendas a nuestros chavos para Bien, este próximo? eso fue muy radical, el perder todos los 14 de febrero. Pues tal vez sea solo este año. Pero a ver, tienen ya marcada la dinámica con su pareja. ¿Se están viendo o no se están viendo? ¿Con qué regularidad? Mi invitación es que sean creativos. O sea, no tienen que ir a un lugar, a un restaurante, a un bar, no tienen que ir a un lugar público ni a una plaza. Sean creativos, solitos, con mucho cuidado, solitos. ¿Qué pueden hacer para festejarse que sea único, diferente, padrísimo, que sea de interés de ambos? Sean creativos. Con eso. Y cuídense mucho, por supuesto. No podemos dejar por una fecha caer en irresponsabilidad y ponernos en riesgo y poner en riesgo a otras personas. Gracias. Precisamente eso me refería a exponernos a perder los que sigan, ¿no? Este es una enfermedad. Bueno, estimada Mónica, en nombre de la Universidad del Valle de Atemajac, me permito agradecer tu participación en nuestro evento. Fue un verdadero placer estar conectados y que nos acompañaras, que nos